Señor, bendecimos tu nombre. Señor, adoramos Sharabasía. Que tú, Señor, hables a nuestro corazón, hables a nuestras vidas, hables a cada uno de nosotros, Dios, porque tú tienes la porción de cada uno de nosotros, Señor, que nosotros necesitamos en esta mañana y en este día, Señor. Gracias porque vas a hablar. Gracias, Espíritu Santo, porque ayúdanos. Y que tú veas, Señor, que lo que tenemos, ciertamente nos des la libertad, nos des el gozo, nos des esa porción que necesitamos, Sharabasía, que nos unas en hermandad, sabiendo, Señor, que fallamos, pecamos y que de igual manera saber que solo por tu gracia estoy aquí, que solo por tu amor, Señor, estoy parado en este lugar, que ni siquiera soy, Señor, digno de poder abrir tu santa y bendita palabra, ni siquiera, Señor, poder expresar lo que voy a hablar, pero tú habla, Espíritu Santo, pero tú danos, pero tú provee la porción que nosotros necesitamos. Te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, alabo y bendigo tu nombre. Nos ponemos en tus manos, Sharabasía. Me escondo en la cruz del Calvario y habla tú a nuestros corazones y habla tú a nuestras vidas, dándote gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Me pasas mi Biblia, por favor, pastora? Sea bienvenido a Casa de Oración. Damos también un saludo a todos aquellos que se conectan, que ven la palabra de Dios a través de esta transmisión. Y bueno, nosotros nos encontramos que terminamos el libro de Josué el domingo pasado y el Señor nos deja ver que toda la escritura es un mapa. Y el apóstol Pablo en Corintios dice que todo lo que le aconteció al pueblo de Israel es una figura para nuestra admonición, en quienes los siglos, dice ahí, pasan o han pasado o viene. Entonces, nosotros a través de la escritura podemos ver lo que el Señor Jesucristo tiene para nosotros en el libro de los jueces de Israel, que vamos a ver hasta aquí. En la palabra de Dios, por un lado, de manera histórica, el pueblo de Israel ha avanzado de una manera tremenda en su jornada, y Dios, cuando nosotros caminamos, el Señor nos lleva por etapas, nos lleva de esta misma manera y nos lleva, algunos los lleva corriendo. Hay quienes en su vida, en la vida de que vivieron en el mundo, vivieron experiencias que cuando las recorren a la vida espiritual, saber que pueden expresar en Dios, que Dios los llevó a vivir todas estas experiencias. Entonces, cuando nosotros nos encontramos a Israel, que después de 40 años, y la manera como estudiamos en el libro de Josué, cómo ellos cruzan el Jordán y se introducen de una manera diferente a cómo cruzaron el Mar Rojo, porque Dios les da que el pueblo de Israel cruce a través del arca. Y esa noción de conocimiento en una vida espiritual, en medio de que ellos y esa nueva generación que nació en el desierto, es la que cruza de esa manera juntamente con 4 de la generación original, Josué, Caleb, Fines y Eleazar. Y la palabra de Dios y también nuestra hermana Hicks nos expresaba o nos expresa la palabra que ese cruce, ese momento es de alguien maduro, es de alguien que alcanzó una estatura, porque entrar a la tierra de Canaán, la Biblia le llama una tierra de casamiento, Beula, una tierra de desposorio. En los profetas nosotros encontramos a Dios diciéndole a su pueblo que se casó con ellos, se casó Dios con ellos, y entonces en nosotros sí pasa a formar parte y ser parte en nuestra vida cristiana ese crecimiento.
Y sé que alguno de nosotros pudiéramos expresar y decir, hermano, ¿dónde pudiéramos marcarlo o ponerlo? Que nosotros crecimos y tenemos alguna estatura o algún punto en nuestra vida que podemos decir que sí llegamos al arca, que sí llegamos a ese lugar de ser, camino a casarnos con Jesucristo. Y no sé, solo es algo que pienso, igual y alguien de aquí puede decir, hermano, puede ser de esta otra manera. Pero la Biblia nos dice, por ejemplo, de Job, que fue recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando en nuestra vida realmente uno se encuentra con Dios y que uno sabe exactamente cómo es que Él nos perdonó, cómo Él realmente quitó la carga del pecado, perdonó nuestros pecados y sabemos que cuando iniciamos empieza a hacer esos milagros, encontramos la verdad y nosotros empezamos a caminar y corremos porque ese fuego del primer amor nos hace estar puntuales, nos hace estar buscando a Dios, buscando los mentores que edifican nuestra vida, leyendo la Biblia y diciendo, ¿por qué no lo conocí antes? La hermana dice que cuando llega y nos predica lleva 60 años, 70, anunciando todo esto y queremos estar en todo en lo que se trata de Dios y avanzamos y caminamos y sabemos y lo que hacemos también y vemos es que nos falta un trecho enorme, pero queremos esa meta. Y en ese proceso de ir caminando en nuestra vida cristiana y encontramos lo que Dios quiere que nosotros dejemos y dejamos, muchos dejamos el alcohol, la música, si Dios dice que lo que algún programa o la tele que tengo me provocaría dejar de encontrarme y caminar con Dios, decimos, no veo tele, no la tengo, todo eso en nosotros nos va llevando a tener una santidad y la tenemos porque esa santidad se empieza a ver a que ya no frecuentamos lo que frecuentábamos, que si hablábamos malas palabras, sabíamos alburear, sabíamos el doble sentido y saber que dice ahí, darás cuenta de tus palabras, de tus pensamientos, empezamos a no hacerlo y a no tenerlo. Y en un sentido, no es que nos encajonemos, no es que nos estemos en una burbuja, pero sí alcanzamos a tener esa parte de conciencia de decirle a Dios, quiero ser santo, deseo ser santo. Y Dios nos lleva. Y cuando a nuestra vida Dios nos lleva a ese punto, porque en la Biblia tenemos el ejemplo de Isaías. Él en el capítulo 5 tenía tal crecimiento y ya había predicado y veía lo que el pueblo estaba haciendo. Y en el capítulo 5 se expresan varios ay que él dice, y dice, ay de los borrachos, ay de los idólatras, ay de los que se acuestan con las mujeres, ay de los que se mueven de esta manera. Cuando yo recuerdo, entré a la escuela bíblica, gracias a Dios, mis compañeros, algunos cristianos de más tiempo y de mayor conocimiento en la palabra de Dios, lo he expresado que ellos me llevan unos 200,000 kilómetros de ventaja. Había sido un encuentro con Dios muy tremendo que Dios me llevó a ser salvo. 8 meses en la iglesia, como le expreso,
con todo, buscándole y apartando lo que Dios me pedía, se lo entregaba. ¿Quieres esto, Dios? Te lo entrego. Yo era cinéfilo, ¿verdad? Me iba cada miércoles al 2x1. El Señor me lo pidió y digo, Dios, te lo entrego. Me pidió la música, se la entregué. Tenía cassettes de colección que costaban mucho dinero. Le dije, Dios, ¿quieres esto? Te lo entrego. Me dijo, me puso en mi corazón no tener tele. Digo, Dios, te lo entrego. Y lo que me pedía Dios se lo entregaba. Entonces, cuando llego a la escuela y no expreso que mis compañeros hicieran algo malo porque estamos en un instituto bíblico, pero yo veía que ellos, y vuelvo a eso, no malo, no hacían malo, pero sí hacíamos las travesuras y de repente alguno se ponía a cantar tal vez alguna canción del mundo. Yo decía, ¿y este va a ser pastor? ¿Y este va a ser cristiano o es cristiano? Porque de alguna manera cuando llegamos a crecer, nos volvemos un Job. No vuelvo a eso, yo nunca puedo decir que fui recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, porque nunca he llegado ahí. Pero tenía esa conciencia de ser santo, o sea, hay lo malo afuera. Vuelvo a que mis compañeros, ellos en lo que habían los 200,000 kilómetros que me llevaban adelante, era porque ellos ya estaban trabajando en la tierra de Canaán, porque la tierra de Canaán, cuando entran, lo que Dios despierta y lo que Dios trae a la conciencia es toda la basura que uno tiene aquí, todo el enojo, todo el dolor, toda la tristeza, porque lo que Job había vencido y lo que puedo entender que uno vence en un principio, tal vez son las cosas de afuera. Y como uno va caminando bien, uno lee, uno se para a orar, yo hacía todo lo que mis pastores decían, pero de repente en la iglesia yo oía chismes, yo oía esto, oía que se peleaban, yo decía, pero ¿cómo? Si tenemos la verdad, debemos de ser santos, no pelearnos, no hacer esto, no hacer lo otro, no juzgar, no criticar. Yo estaba así de ser un fariseo. Cuando de segundo año que uno sale de pastor y luego primer año, gracias a Dios, nos toca un director, y de esa vieja guardia, pastores que son en esa parte de la santidad de esos pastores, literal y de verdad, no condenar, sino ver esa santidad de ellos también, los maestros que tuve, gente viejita de batalla real, era no tele, no esto, no cine, no música, no radio, no, y todo para Dios. Abandonaban a su familia, de decir, si el hermano, todo Dios, ¿verdad? Y que obvio crecieron hijos, que a lo mejor no buscaron tanto a Dios. Y vamos, estoy contando todo esto porque tiene que ver con jueces, no digo nombres, ¿verdad? Respeto como cada pastor vivió su vida, pero literal, hermanos, a iglesias con eso que yo traía, sí predicaba así muy fuerte, no, es que es esto y esto y esto. Puedo entender que estaba creciendo, ¿verdad? Y sigo creciendo, porque hay gente que dice, me gusta esos pastores que llegan duro y nos hablan santidad, y no esto, y no te cortes el cabello, y no falda. O sea, yo todo eso lo tenía, ¿verdad? Así de, uy, o sea, veía alguna hermanita que se cortaba el cabello y en mí se encendía esa quién sabe si sea cristiana. Bueno, así decía yo, ¿verdad? ¿Por qué se cortó el cabello? ¿Por qué anda empantalonada? Porque, o sea, estaba así. Y es lo que Dios nos evita por el conocimiento que está en su palabra de qué es lo que sigue con nosotros.
sigo amando y voy a eso de esto de ser, o sea, hay que ser santos para Dios. Pero a 8 años que llevo aquí, no es algo que enfatizo. Qué bueno que no se grabaron prédicas que yo antes hice en otros lados, si no ahí hubiera escuchado, ay, ¿qué le pasó ahora al pastor Oscar, verdad? Pero llega uno a ese punto y Dios, para que no nos volvamos fariseos, viene y Dios dice, ¿estás listo para pasar el Jordán? Si has crecido, porque ahora ya no se trata de que vas a ver lo que hay en los demás, porque dice la escritura, Isaías capítulo 6, el día que yo vi al Señor y vi serafines y vi las faldas de él que echían el templo, y un serafín vino y tocó sus labios con un carbón, bendito su nombre, y él pudo decir, ay de mí, porque siendo de labios inmundo he visto al Señor. Pero ya no fue tanto de juzgar y criticar lo que había en los demás, sino ahora Isaías y en Dios iba a ver lo que él traía dentro. Y de eso se trata la conquista de la tierra prometida, y de eso se trata el libro de los jueces, y de eso se trata la palabra de Dios, lo que sigue en usted y lo que sigue en mí, de lo que Dios quiere mostrar. Y en esa parte, porque yo veía a mis compañeros y decía, ay, ¿estos qué son? Y ahora ya les gano, ya los rebasé y yo tengo ya 200,000 kilómetros más que ellos, pero descubriendo la maldad que existe en mí. Lo terrible que soy. ¿Cómo puedo caer en las barbaridades que salen de mí? Porque es lo que ahora Dios, yo no lo veía, yo no lo sabía, pero uno crece. Sí, me doy a entender que sí entiende uno que Job fue la esposa, llegó a la estatura de la esposa, siendo recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Dios a Job después lo quiso llevar al ámbito del Padre. Y el ámbito del Padre es el inconsciente, esa voluntad de medianoche, ese punto donde está la serpiente escondida dentro de nosotros, y que Dios quiere ese reino, quiere ese trono, quiere eso en nosotros. Y el libro de Romanos lo dice claramente, lo que tenemos nosotros. ¿Cómo todo esto puede apartarse de Dios? Porque el pueblo que está por ser jueces y habitar en esa tierra de Canaán no era gente ignorante. Había visto por 40 años las maravillas de Dios y había visto cómo a través de un hombre, Josué, porque leímos el domingo pasado, él muere, y están por ellos recibir la estafeta de un gran hombre. ¿Cómo iban a actuar? ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a dar en sus vidas? Y está ahí como historia. Mira cómo los jueces los levantaban y se caían. Pero vamos a ver qué pasó, qué sucedió, y eso sucede dentro de nuestro corazón. Aquí tenemos nosotros la distribución de la tierra de Canaán. Ya vimos que Josué distribuye a Israel, estas 12 tribus se establecen ahí, y entonces lo que nosotros nos vamos a encontrar en el libro de Jueces, el capítulo 1 inicia con Judá, y ahí usted en los primeros versículos vamos a leer que dice, ¿quién va a ir a pelear? Y dice, va Judá primero, va la alabanza, va a ir y pelea. Y empieza Judá y empieza a sacar los enemigos que va conquistando. Pero hubo 3 cosas que sucedieron en el tiempo de los jueces y fueron 300 años. La Biblia, ese periodo de los jueces son 300 años. Y entonces los jueces, hubo 3 cosas que no hicieron
y no pudieron a poner ninguno de ellos donde Dios quería que pusieran su nombre. Y el punto número 1 que hicieron estos jueces, este es Israel en el tiempo de los jueces, número 1 es que no conquistaron todas las naciones cananeas. El punto número 1 por el cual vemos la historia que se va a ir repitiendo una y otra vez es que no conquistaron a todas las naciones cananeas, no las conquistaron. Es lo que nosotros vemos. Y habitaron juntamente con ellos, vivieron con ellos. Y entonces el vivir y el habitar con ellos suceden estas cosas. Por ejemplo, dice Jueces capítulo 1, el versículo 21. Aquí lo tengo apuntado. Si usted me ayuda a leerlo, sé que está anotando, pero dice que el punto número 1 es que no conquistaron a todas las naciones cananeas. Jueces 1:21 dice, mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Entonces, la tribu de Benjamín, ya vimos su territorio, pero él no echó al Jebuseo. Vamos a Jueces capítulo 1. Jueces capítulo 1 y vamos a seguir leyendo. Leamos del 27 al 29. Jueces capítulo 1, versículos 27 al 29. ¿Lo tenemos? ¿Podemos leerlo? Lo espero. Dice así la escritura, tampoco Manasés. Quiero que leamos el 24, perdón, leamos el 24 tantito, ¿sí? Estamos en Jueces 1, 24, dice, y los que espiaban vieron un hombre que salía de la ciudad y dijéronle, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad e hiriéronla a filo de espada, mas dejaron a aquel hombre con toda su familia. Y fuese el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Qué tremendo. Ven salir a un jiquilpense, Jiquilpan ya está, dice Dios, vámonos con Jiquilpan. Y le dicen a ese hombre, enséñanos, dinos la entrada, y se las enseña. Y ese hombre fue y fundó una ciudad etea que vivió con Israel, dice ahí, hasta hoy. Y vemos a los eteos tremendamente atacar, por ejemplo, cuando atacaron a David, que se llevaron a su esposa, eran eteos por un hombre. Y decía algo hermoso, ahorita que platicábamos el hermano Pedro, ¿verdad? Literal, hermanos, si conocemos de Dios como hombres, como varones, como familia, hay dos cosas que podemos hacer, lo correcto, lo incorrecto, pero sí podemos hacer grandes cosas en Dios. Este hombre era malo y él solito hizo una ciudad y sobrevivió, pero era malo. Dice el 27. Tampoco Manasés echó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanach y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Iblán y sus aldeas, ni a los que habitan en Megido y en sus aldeas, mas el cananeo quiso habitar en esta tierra. Pero cuando Israel tomó fuerza, hizo al cananeo tributario, mas no lo echó. Sigamos leyendo. Tampoco Efraín echó al cananeo que habitaba en Geser,
antes habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón echó a los que habitaban en Chitrón y a los que habitaban en Naalol, mas el cananeo habitó en medio de él y le fueron tributarios. Tampoco Asher echó a los que habitaban en Achó y a los que habitaban en Sidón y en Alab y en Asib y en Elba y en Afec y en Reot. Antes moró Asher entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los echó. Tampoco Neptalí echó a los que habitaban en Bet-Semes y a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas fuéronle tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos apretaron a los hijos de Dan hasta el monte, que no los dejaron descender a la campiña, y quiso el amorreo habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbín, mas como la mano de la casa de José tomó fuerza, hicieron los tributarios. Y el término del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde la piedra y arriba. Ajá. Entonces, número uno que pasó con los jueces y con Israel es que no conquistaron a todas las naciones cananeas. Y cuando leemos, porque vuelvo a eso mismo, la historia de Israel, Dios en Deuteronomio, en Números les decía, vas a llegar con gentes, con naciones. Dice, no hagáis como los ídolos en Egipto, pero tampoco hagáis como hacen las naciones cananeas. Y entonces ellos, Israel, llegaron con fuerza, llegaron con un líder, llegaron con el poder de Dios, llegaron viendo cómo vencían a los reyes. Pero dice aquí, no los echaron. Eso sí, como si eran que ganaban, tuvieron el control de las ciudades que conquistaban, los hicieron tributarios. Entonces eso fue lo primero que pasó y pasaba en este tiempo de los jueces. Y nosotros sabemos que lo que les expresé, Dios había dicho que, ¿qué es lo que Dios les había dicho, hermanos, que hicieran con las naciones cananeas? Que las acabaran y que las destruyeran, sí. Entonces Israel empezó a habitar con esas naciones cananeas. La pregunta viene ahora y les hago la pregunta. En realidad, esas naciones por Dios era que ya se fueran, ajá, pero ¿qué es lo que traía Dios en contra de todas estas naciones? Que las iba a hacer caer. ¿Qué es lo que Dios ya traía en contra de todas estas naciones? Que las iba a hacer caer a todas estas naciones. ¿Cuál era el pecado de estas naciones que tenían? Su idolatría, ajá. Entonces, estas naciones lo que tenían, hermanos, era una decadencia moral, ¿sí? Habían colmado la copa de iniquidad de sus vidas, ya había llegado al límite, era terrible que la tierra misma dice que cuando fueron los espías tragaba a sus moradores. Ajá. Entonces, ¿por qué Israel, por un lado, los pudo vencer? No que fácilmente, porque sí leemos que Josué batalló, que hubo batallas, pero la historia nos dice que todos los imperios cayeron cuando hubo decadencia moral en la sociedad. La mayoría de imperios gigantes que hubo, llámese Grecia, Roma, Egipto, no cayeron porque no tuvieran los hombres, las armas, la inteligencia, los gobernantes. Cayeron cuando vino la decadencia moral. Ajá. Y entonces, cuando estas naciones, Dios dijo, ha llegado su decadencia moral está terrible,
Y entonces vamos a Levítico 18, por favor. Por eso cayeron estas naciones. Levítico 18, del 24 al 25. Sí, Levítico 18, versículos 24 al 25. ¿Lo tenemos? Dice así, lo tenemos. Dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, porque en todas estas cosas se han ensuciado las gentes que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Y el capítulo 18, el versículo 3, por ejemplo, dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y lo que hacían estos hombres eran cosas nefandas. Y les dice Dios, por ejemplo, aquí usted puede leer, no te metas con tu mamá, no te metas con tu hermana, no te metas con tu hija, no, o sea, pura inmoralidad había en esto. Y le dice aquí Dios, yo los voy a acabar. Y así tienen ejércitos poderosos, sí, tienen reyes inteligentes, tienen cosas, ciudades, cosas amuralladas, pero su decadencia moral va a ser que yo los venza. Yo ya no los quiero en esa tierra, yo ya no los deseo en esta tierra, y de hecho es la tierra donde está mi nombre, la tierra prometida que es para ustedes. Van a ir, no hagan como hacen ellos. Por estas cosas no se amancillen. Vamos a Deuteronomio 18, por favor. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18 del 9 al 12. Gloria a su nombre. ¿Vamos bien, hermanos? Sí. Deuteronomio 18, versículos 9 al 12. Gracias, Jesús. Dice así, cuando hubieres entrado, ya estamos ahí, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni ogorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios los echa de delante de ti, santo su nombre. Andaribasaya. Oh, y entonces, mire, porque es hermoso y lo que le vengo contando. Dios sabe la basura que tenemos y Dios es un Dios santo. Por eso, después de alguna manera en que casi estamos a punto de ser fariseos porque criticamos todo, y no la crítica de chisme, sino exactamente eso que les comentaba. Ay, la hermanita, ¿por qué no esto? Y ay, el hermano, mira a sus hijos, uno toca y están escuchando música del mundo, ¿verdad? Dice, llega el pastor, ay, cámbiale a la sinfonola porque así pasa, ¿verdad? Y están viendo las novelas, ay, cambia el enlace para que el pastor vea que somos bien espirituales. Lo que sucede con ellos es que Dios está sacando, y han avanzado más de 200,000 kilómetros, porque Dios está sacando lo que tenemos en el corazón. Sí me doy a entender, cuando alguna vez se vio usted algo así medio fariseo, hermano, no sé si le pasó a usted, no, o nada más le pasó al pastor, y que después ya vemos que no se trata de eso, sino se trata de lo que ahora
Es increíble que ya no soy ese santo que creía que volaba y decía, pues, me estoy tan apartado. Le entregué a Dios la música, el cine, la tele, leo, asisto, voy. Pues yo casi sentía que volaba, hermanos. Y que no había pecado en mí, pero literal sé que Dios perdonó la losa que traía, o sea, me hizo libre y brincaba así, que sigo brincando, ya no mucho por la panza, pero decía, soy libre, no me tengo que volver a contaminar. Y le dije a Dios, te lo doy, te lo entrego. Pero Dios dice, calmantes montes, porque sigue la segunda parte, Oscar, que está ahí y que voy a sacarla. Por eso, lo segundo que hubo, no sacan a las naciones, es un pueblo que llegó y al dejarlos ahí, ¿qué cree que pasó? Hubo, hermanos, la apostasía de Israel. Y atención, hermanos, que solo apostatan los que conocen de aquello que apostatan. Ajá. Si por ejemplo usted le va a la América y al final se da cuenta que el equipo que es y cómo hace y se vuelve, ¿verdad? Cruzazuliño, los americanistas van a decir, cambiaste, apostataste, ¿va? Entonces hubo la apostasía en Israel, ¿verdad? Te cambiaste de equipo, ajá. Y venían de tener un Dios poderoso, santo, conocían la historia, 40 años en el desierto, nos cuentan nuestros padres que nos mantuvo con maná, nos hizo ver maravillas, tuvimos el tabernáculo, vimos que el arca y el tabernáculo pasó a ser otra parte de ellos de manera diferente, ya no comían maná, comían de los frutos de la tierra, y entonces vino la apostasía en Israel. Jueces capítulo 2, versículos del 11 al 15, por favor. Jueces capítulo 2, versículos del 11 al 15. Jueces capítulo 2, versículos 11 al 15. Estamos en la introducción, ¿está bien, hermanos? De lo que vamos a ver. Dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. ¿Sí? Josué 3:7, por favor. Josué 3:7. Ajá. ¿Estamos ahí? Dice así, Josué 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo en ojos de Jehová, y olvidados de Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a los ídolos de los bosques. ¿Sí? Astaró, Astarte, Baal, Asherá. Josué capítulo 3, versículo 12. Josué capítulo 3, versículo 12. Y tomaron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová esforzó a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Sí, estamos hablando de un pueblo que conoce. Josué 4:1, sí. Mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en ojos de Jehová después de la muerte de Ahab. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, y él habitaba en Aroset de las gentes. Entonces vemos cómo
una y otra vez, por ejemplo, Josué 6:1, por favor. Josué capítulo 6:1 dice, mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Sí, hermano. Ah, perdón, Josué. Ah, perdón, me equivoqué. Es Jueces. Sí, sí, perdón, es que no sé por qué le puse Josué, es que estaba enamorado del libro de Josué. Es Josué, vamos otra vez, vamos para arriba, ok. Es Josué 3:12, por favor. Jueces 3:12, ya quiten la presentación. Cámbiale ahí, hija, ¿no es cierto? Jueces, sí, perdón. Bueno, lo bueno es que yo leí bien. Jueces, ¿me perdonan, hermanos? Sí, jueces. Perdónenme, ya ve que por eso le digo que estoy enamorado de Josué. Ok, ahora sí, jueces, ¿está bien? 3:12, sí, Jueces 3:12. Tornaron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y esforzó Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo a los ojos de Jehová. Jueces 3:12. Ahora sí, Jueces 4:1, ¿sí estamos? Jueces 4:1, ajá, ahí está. Jueces, mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en ojos de Jehová después de la muerte de Ahab. Bueno, lo que sí les puse fueron imágenes. Ahí sí le acerté, ¿sí? Ahí están las imágenes. Son Jueces 4:1, ¿sí? Ahora vamos a Jueces 6:1, por favor. Sí, Jueces 6:1, ahora sí. Sí, las imágenes, mire, hablan por sí solitas y es Jueces. ¿Estamos bien? Jueces 6:1. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Ahora vamos a Jueces, capítulo 10, Jueces 10, versículo 6. ¿Sí? Jueces 10, versículo 6. Esa computadora se equivocó. Jueces 10, versículo 6. Dice así: mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astaró y a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón y a los dioses de Moab y a los dioses de los hijos de Abnón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Sé que los versículos, como fuimos leyendo, fueron poco a poco con los de alrededor. Primero iban, mira, están haciendo la fiesta ya, vamos. Y iban, pero después poco a poco, aquí vemos en este versículo cuántos dioses ya ellos dice que servían, le adoraban y le buscaban. ¿Sí vio cuántas naciones más aparte de Baal? Primero mencionaba a Baal y a sus dioses, y luego fue mencionando, pero aquí vemos, por ejemplo, a Baal, a Astaró, los de Siria, los de Sidón, los de Moab, los de Amón, y dice, bueno, pues falta el pescadito de los filisteos, traigámonos también a Dagón. Y fueron, hermano, añadiendo y metiendo dioses. Entonces, Dios muestra lo que tenemos y lo tenemos que entregar, porque si lo dejamos, nos podemos unir y al rato unirnos. A veces el cristianismo lo expresa: fui dañado en la iglesia, el pastor me dañó, el hermano se enojó conmigo. ¿Por qué ya no vas? Porque si vieras lo que me hicieron en la iglesia. Y precisamente a este tiempo en las iglesias, lo que hay en el mundo se oye en las iglesias: adulterio, fornicación, pornografía,
y ya no son pecados en un sentido, en esa parte del mundo, que sí afectan, obviamente. Por ejemplo, decimos, ya los cristianos no tomamos, pero ¿cómo comemos, verdad? Lo que dice. Y se dan ahora pecados, pero ya esos que salen de dentro de nuestro ser, y aumentamos y aumentamos y aumentamos y aumentamos, porque Israel primero no lo sacó y luego vino la apostasía en Israel. Josué 13:1, y mire, mientras más pecaban, más años aumentaba Dios su cautividad. Es algo que nos vamos a dar cuenta conforme leamos los jueces. Es Jueces 13:1, perdón, Jueces 13:1, no es Josué, es Jueces 13:1. Ajá. Jueces 13:1 dice, y los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Mientras más dioses y más aumentaban su maldad, más eran los años de cautividad que Dios hacía pasar a Israel. Ajá. Vamos a Primera de Timoteo 4:1, por favor. Primera de Timoteo, esperando, y yo creo que si esa cita sí está bien. Primera de Timoteo 4:1, porque el apóstol Pablo nos predicó a nosotros hace más de 2000 años y dijo esto de nosotros, porque estamos viviendo nosotros los últimos tiempos. Primer libro, Primera de Timoteo, todavía no llego, no encuentro a Timoteo, se me perdió el Timoteo, ahora sí, ya llegó. Dice así la escritura, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Ajá. Y volviendo a lo que les expresé hace rato, solo apostatamos los que hemos conocido de la fe. Uno que no conoce a Jesucristo no puede apostatar. Y el Señor Jesucristo dijo que Él vendría cuando iba a haber apostasía y cuando iba a haber persecución. Y de este lado, que gracias a Dios no somos perseguidos, por eso somos esa Laodicea relajada, que se cree rica, que tiene conocimiento, pero dice Pablo, somos los que estamos así de ser apóstatas, de ser de esa manera, porque solo apostatamos, los que hemos conocido de Dios. Y dice que iban a escuchar espíritus de error, y está hablando de gente cristiana, y doctrina de demonios. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos espíritus y qué son esas doctrinas de demonios? Dice el 2, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Cristianos que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió para que con hacimiento de gracias participen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar, tomándose con hacimiento de gracias. Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criados en las palabras de la fe y de la buena doctrina la cual has alcanzado. Mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para nada es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos,
que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Entonces vemos cómo Pablo aquí dice que en los últimos tiempos vendrían aquellos que apostatarían de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Porque hoy todo el paganismo que existe afuera, ahora la iglesia lo quiere adentro. Es que así vamos a ganarnos a los de afuera. Y nunca ha funcionado, ni funcionó, ni funcionará eso. Porque Dios es un Dios de santidad, de limpieza, y debemos de seguirlo. Pero Israel apostató, y en este tiempo está en ese punto la iglesia de apostatar. Y entonces viene Dios y nos dice a nosotros cómo podemos vencer la apostasía. Vamos a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 5. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 5. ¿Lo tenemos? ¿Y vamos bien? Sí. Deuteronomio 7, versículos del 1 al 5. Dice así la escritura: cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubieres echado de delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, y al Fereceo, y al Heveo, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, pero que Dios las venció así por su iniquidad y por su decadencia moral. Y Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti, y las hirieres del todo, las destruirás. Si hay algo que sabe que usted en Dios tiene que ser destruido, hermano, destrúyalo. No harás con ellos alianza. Un ratito y nos permitimos esto, no hagas. Si uno sabe de qué se trata, de qué es, no hacer alianzas, ¿sí? Hay un pastor que en su vida, el problema que tuvo era con el alcohol. Sí tomó, dice algo, o se emborrachó y conoció. Entonces hoy para ese pastor, él no toma un chocolate envinado. Ajá. Si usted le ofrece una gelatina con rompope, no se la comería. Sí. Volviendo a que su problema fue el alcohol. Digámoslo así, que mi problema no fue el alcohol. O sea, yo si tomaba, no bailaba y me ponía triste. Entonces yo prefería no tomar para andar baile y baile. Sí. Y entonces, en esa parte, o sea, uno sabe con qué batalla. Sí me doy a entender, con qué lucho. Sí. Yo sí sé con qué lucho. Y entonces a este pastor le digo, su problema fue el alcohol. Entonces usted le regala unos chocolates envinados, una gelatina con rompope, se la acepta, pero la tira y no se la come, porque dice, mi problema fue el alcohol, yo lo destruyo. Sí, estamos, sí. Y uno sabe cuál es nuestro problema, ¿estamos de acuerdo? Si es el chisme, bueno, dice Dios, pues no te juntes con las chismes, ¿verdad? No te juntes con los que son chismosas, o sea, búscale por el otro lado. Cuando vamos a los centros, le decimos a los que están ahí, cuando salgas no te juntes con los convoys otra vez, porque te van a volver a meter en las drogas, te van a invitar, ahí está el cigarro, ándale, mira, ya saliste, vuélvete a divertir, porque
se están 3 meses, 6 meses, no fuman, no toman, no, bueno, sí fuman, pero no se meten, salen y los convoy, dice, qué buenas vacaciones te diste, dice, ándale otra vez. Y es lo que les dice uno, dice Dios, destrúyelas, del todo destrúyelas. Sí, es que si son las novelas, hermano, que le quitan el tiempo, porque son ídolos. Y yo no soy pastor fariseo, yo nunca he predicado de esto, pero Dios aquí dice, hey, ¿qué te roba el tiempo de Dios? Y dice Dios, ahí lo dice, ¿no? Sí, dice, destrúyelas. Dice, no harás con ellos alianzas, ni los tomarás a merced. No emparentarás con ellos. No harás tu hija, su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Sí, y atención a esto, ¿verdad? Porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. ¿Y qué pasa, hermanos? Y te destruiré presto, porque, hermanos, si yo viviera una vida de doble moral, créame que no estuviera parado aquí enfrente, y no soy ni santo, porque al final caigo y me enojo y pleiteo, y como decía el hermano Pedro, ¿verdad? Hay enojos y hay un montón de cosas. Pero si no vengo y le digo a Dios, trato y destruyo y vengo y te la entrego y te lo doy, pero no estuviera uno al frente ni parado buscando a Dios, porque Dios sí viene y nos destruye, nos acaba, nos elimina, porque Dios lo que hace es, con eso que no es como Él, destruirlo. Y si soy más eso que Dios, Él viene y trata conmigo. Y gloria a Dios por los problemas, y si dice la escasez, y si Dios dice no hay, y que no tengas, Oscar, es porque así me vas a buscar. Y si te mando esto en dolor, en enfermedad, es porque solo así me vas a buscar, y porque no quiero destruirte, deseo amarte. Pero puedo darle más rienda a eso, y hoy hay gente que está siendo destruida. Ya no es lo mismo, porque su moral que tiene hoy no es como Dios. Y date cuenta, si tu moral no es como la de Dios, está siendo destruido. Sharabasía, santo es su nombre, es Dios. Si no andas mal, arréglate, componte, camina derecho, Oscar, porque no pudiera pararme aquí, decir, expresar, sean santos, hermanos, pero allá tener otra vida. El hermano Jaime se fue, oremos por él, vino algún problema en los riñones, se va a tratar, pero él vivió ya en mi casa, y él sí puede pararse y decir, pastor Oscar, usted predica bien bonito acá arriba, pero yo lo veo como está en su casa. Y no porque él estuvo, ahora voy a cuidarme, no, porque al final lo malo sale. Se refleja lo que uno tiene, se refleja lo que uno es, y tiene uno testigos, pero dice, mas así habéis de hacer con ellos. ¿Qué dice, hermanos? El versículo 5, sus altares destruiréis y quebraréis estatuas y cortaréis sus bosques y quemaréis sus esculturas en el fuego. Una estatura empieza destruyendo, paz, esto le molesta a Dios, pum, tele, lo siento, pero ahí te vas. Amén, ¿te gusta esto? Paz, ahí te va Dios, dice destruiréis, dice que lo quiebres, hermano, ¿sí? Ahí va, que lo quiebres, gloria a Dios. Cortaréis sus bosques, o sea, no es solo uno, sino son muchas cosas. Y si no, deshácelo, hazlo polvo, quémalo. Amén. Dice Dios. Estoy terminando casi. Un tercer problema, hermanos, Jueces 2:10, es que hubo una generación que no conoció a Dios. Jueces capítulo 2, versículo 10. Por lo regular ocurre esto, hermanos, y lo que voy a expresar lo digo de igual con el temor de que yo tengo una hija. Jueces capítulo 2, el versículo 10 dice de esta manera: y toda aquella generación fue también recogida con sus padres
y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y créame, hay pastores gigantes y que uno admira, y hay cristianos gigantes que uno dice, wow, pero no sé si no pudimos pasar, y que Dios me ayude porque tengo una hija, poder pasar la estafeta. Porque ¿de qué se trata? De alguna manera, uno, gracias a Dios, esa parte moral, espiritual, vivirla y de expresarle a Dios, porque vuelvo a esos y sin juzgarlos, porque trabajamos en algún tiempo con hijos de pastores y realmente no. Volver a encontrarme con esa parte que yo viniendo del mundo, de repente encontrarme con hijos de pastores que a lo mejor y pasaron cosas que yo ni en el mundo hice, ¿no? Y yo decía, y wow, y este es hijo de tal, sin juzgar, sin condenar, sino acercarme a él para decirle, aquí estoy, y vamos, y levántate, y tu padre es alguien grande, pero tú también puedes llegar a hacerlo en Dios, porque nuestros hijos pueden caer de una manera tremenda. Y tengo una hija y le ruego a Dios, hablando de que no emparenten, le digo, hija, mira, yo deseo que te cases, vas a encontrar, pero mira, si escoges de uno de allá afuera, esto es, ta. Y si encuentras un cristiano que va a tener su trabajo y todo, mira, vas a estar en una iglesia y sí vas a servir, pero a lo mejor no estés aquí en el púlpito. Digo, pero puedes elegir esto. Yo le digo, elige, estudia, puede ser que te encuentres con un súper trabajo donde sí te van a pagar bien y vas a tener seguro, aguinaldo, vacaciones, pero te vas a deber a ese trabajo. Pero puedes elegir el pastorado y Dios a veces no nos da la estabilidad y la seguridad económica, nos puede mandar a la Conchinchina, a la montaña, al valle, al desierto, al mar, y vivir de fe con un Dios poderoso que suple todas las cosas. Y es lo que le hablo, ¿verdad? Que elija, ¿verdad? Puede elegir, yo no voy a ir por ella, pero y yo no soy ningún gigante, ¿verdad? De pastor, porque los presos hay gigantes pastores y cristianos gigantes, pero tienen hijos que no están ni van a tomar la estafeta. Ellos van a morir, pero sus hijos no van a tomar la estafeta. Y no van a tener la estafeta que sus padres tuvieron. El mayor regalo que me puede dar mi hija, y no que sea pastora, sino que sí tome la estafeta del cristianismo. Pero esta generación que se levantó no conoció a Dios. Y mi hija ve lo que Dios hace por nosotros. Porque uno le dirá, hija, esto es lo que hace Dios, y esto tenemos porque esto es lo que hace Dios, y yo anhelo que eso sea. Y que mi hija tenga esa parte. Entonces la vida espiritual de Israel fue de esta manera, era que tenían reposo, hermanos, tenían reposo Israel, pero ¿qué cree? Venía la rebelión en ellos, los reprimían, y ellos decían, ya después de estar bien reprendidos por las naciones, venía el arrepentimiento, venía el juez que era un gobernante, los liberaba, había reposo, y hermanos, así va a ser lo que vamos a ver en el libro de Jueces. Y realmente uno que vivió en el mundo y que nos volvimos cristianos, de verdad, todo lo que está afuera y todo lo que ofrece el mundo, al menos los que lo vivimos, porque sé que lo vivimos, realmente no es ni siquiera atractivo, ni siquiera es decir, quisiera, me gustaría, híjoles, esos se divierten, tienen, no, porque lo mejor sigue siendo el Señor nuestro Dios. Y lo que Dios hace e hizo, que vamos a ver, fue que Dios envió jueces. Jueces capítulo 2, versículos 16, dice, mas Jehová suscitó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Sí, Dios hizo jueces. No vamos a leer hasta el 19. La palabra jueces en el hebreo es la 8199, es
shafat, significa defender o castigar. La palabra juez es shafat, la 8199, significa defender o castigar. También significa ungido para gobernar. ¿Sí? También significa autoridad dada por Dios. Autoridad dada por Dios. Y en otra parte significa salvador. Dios les enviaba salvadores. Así que, resumo lo que es Jueces, es un crecimiento que nos deja ver Dios de lo que tenemos en nuestro corazón. Y aquello que nos muestra Dios, nos podemos unir a ello o podemos destruirlo y ser libres, caminar con Dios. Y Dios envió al Salvador de nuestra vida para librarnos de lo que nosotros tenemos aquí en nuestro corazón. Así que hay quienes Dios apenas a lo mejor acaban de llegar y dicen, voy llegando y son salvos y tuvieron ese hermoso encuentro, y tal vez ve Iglesia Casa de Oración cómo somos, empezando por el pastor, que es el peor de los que está aquí, ¿verdad? Porque es lo que Dios me muestra aquí. Pero es la noticia que si Dios muestra lo que somos y tenemos, es que Dios está trabajando en este lugar. Está trabajando con usted, está trabajando con nosotros, porque quiere que seamos libres. Y lo que hace Dios, enseñarnos, destruir lo que está ahí, porque nos ama y no quiere destruirnos. Dios, a los que no trabajaron con esto, un día será destruido, ¿sabe dónde? En el lago de fuego. Pero gracias a Dios que tenemos el fuego del Espíritu Santo, tenemos a Dios y sí hemos crecido, amén, porque sí nos damos cuenta de que Dios está trabajando, hermanos. Sí se puede dar cuenta de que Dios lo ha llevado a crecer y que está trabajando, porque Dios es bueno. Podemos dar gracias a Dios, podemos bendecirle, podemos exaltarle, podemos glorificarle, podemos darnos cuenta que sí hemos llegado, que sí hemos caminado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Son palabras que a lo mejor parecieron duras, Señor. A lo mejor son palabras, Dios, que nos quieres mostrar primeramente a mí, Señor. Que ciertamente, Dios, estamos trabajando y estamos, Señor, caminando. Y que todo lo que pareciera que sale hoy de nosotros, pero necesitamos encontrar el equilibrio, Dios, para no encontrarnos tal vez en momentos cultos muertos, venir muertos, Señor, sino que realmente despiértanos, avívanos, aviva el fuego que hay en nuestro ser y en nuestras vidas, Señor, porque tú sabes lo que hoy estás buscando de nosotros, que quieres que sea destruido, Señor, que quieres que te lo entreguemos, Señor, porque Israel no echó a las naciones, e Israel se volvió apóstata, y a la generación que siguió, porque si elegimos cosas como padres, porque si elegimos cosas, Señor, que hacemos, que tenemos, porque estamos, Dios, y ayúdanos con nuestros hijos. Porque nosotros no queremos ser recordados solamente como gigantes y grandes pastores o siervos o gigantes en la iglesia, sino también que mis hijos tomen la estafeta. Bendice cada hijo de tus hijos que están aquí, Señor, que cierto también toman decisiones, que también, Señor, eligen. Y Dios, te ruego por mi hija y te ruego, Señor, por mi descendencia. Te ruego, Dios, por la vida de aquellos que vendrán, Señor, porque ciertamente deseamos como padres pasar la estafeta. Señor, gracias por tu palabra de esta hora. Gracias por lo que podemos saber, tener, expresar y decir. Señor, gracias. En Deuteronomio 1:31 dice, Él nos ha traído hasta aquí como si nos llevara en brazos
y hasta ahora nada nos ha pasado y has sido un padre para nosotros. Te ruego, Señor, que los padres que están aquí, los padres espirituales, los padres, Señor, que tú tienes y has formado, que tienen hijos, que puedan ser como nuestro Padre Dios, que nos ha traído hasta aquí, que nos ha llevado en brazos y que hasta ahora nada nos ha pasado porque Él ha sido un Padre para nosotros. Yo te ruego por todos los padres que sean de esta manera y quisiera a los varones que pudieran pasar por un momento y orar por ustedes, porque lo dice su palabra. Él nos ha traído hasta aquí, Deuteronomio 1:31, como si nos llevara en los brazos y hasta ahora nada nos ha pasado y ha sido un Padre para nosotros. Y vamos a orar, hermanas, vamos a pedirles, hay una gran carga, una gran responsabilidad. Ciertamente, por un lado, Dios creó primero al varón y cuando gracias a Dios estaba todo, de lo más alto vino la mujer. Así que, hermanas, Dios en ustedes son algo especiales, pero Dios hizo al hombre de barro, lo hizo a su imagen y semejanza, y ciertamente primero puso el cargo de poner nombre a toda la creación y trabajar y labrar. Y Dios dice, por un lado es la cabeza, la mujer está al lado porque no es más ni el hombre ni el varón, pero nuestra cabeza pedirle que sea Dios para nuestras vidas. Así que le voy a pedir a los varones, pasen aquí, hermanos, si quiere atrás de la cámara o enfrente, como gusten, y vamos a orar por ustedes. Pastora, oras por los varones y póngase de pie, hermanas, y vamos a dar gracias por los varones de este lugar, los varones, nuestros líderes. Pidamos a Dios, Señor, te damos gracias por cada varón, Señor, porque tienen esa gran responsabilidad, Señor. Formaron un hogar, se casaron, les has prestado hijos, pero hoy también ellos, Señor, son ese pueblo de Dios, tus hijos que tienen que caminar de acuerdo a tus preceptos, de acuerdo a tus mandamientos, Señor, y que hoy su vida pueda reflejar y que refleje que hemos avanzado, que hemos caminado, que sí tropezamos, que sí caemos, que cometemos errores, Señor, y ayúdanos, Señor. Y en esta hora, Dios, tú nos prestas hijos espirituales, que es tu pueblo, que se deben a ti, que tú eres su pastor y el pastor de pastores, Señor. Pero ayuda a mi vida, ayuda a nuestras vidas, Señor, y te damos gracias por este momento y por este tiempo en tu casa. Bendice a los padres y que sean ellos llevando su casa, su hogar, como tú nos llevas y nos has conducido hasta el día de hoy. Te doy gracias, te alabo y te bendigo. Bendícelos y guárdalos, cércalos y sé con ellos. Y te doy gracias, Sharabasía, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a salir de este lugar, Señor, mas no de tu presencia. Te rogamos nos lleves con bien, guardes nuestra salida, guardes nuestra entrada y nos ponemos a cada hogar y cada familia en tus manos y te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, nos ponemos en tus manos y te damos gracias en ese nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Podemos alabar por un momento más y darle gracias a Dios. Gracias, 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 gracias. Te exaltamos, te alabamos.